Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. ¿Qué es lo que ocurre en el caso 2, en el ejercicio 2, donde vamos a tener lo siguiente? Tenemos una función que es f de xy, que en este caso nos queda como e a la x sobre x menos c a la y sobre y, ¿sí? Y va a estar restringida a un determinado conjunto de que son puntos en el plano, en el dominio de la función x, y que tienen la siguiente forma: 2 por x menos 1 al cuadrado más 2 por y menos 1 al cuadrado es menor o igual a 1. Y la idea es evaluar los extremos de la función en este recinto. Entonces, siempre que nosotros tengamos un recinto acotado, lo que tenemos que recordar es que al recinto hay que dividirlo en dos partes. Primero tenemos el interior, que en este caso supongamos que el recinto se llama D. Yo lo pongo con D sub 0. Esta es una nomenclatura que suele aparecer en los libros, así que no se preocupen porque indica el interior, ¿sí? Es un conjunto abierto, ¿sí? En este caso D sub 0 sería el interior de la circunferencia sin tener en cuenta, obviamente, la frontera, que en este caso está incluida en el conjunto, porque fíjense que D es, la desigualdad es menor o igual a 1. Entonces, ahí lo vamos a evaluar de esta forma. Y después tenemos la evaluación en el borde de la circunferencia, que ahí sí, lo único que incluimos es la frontera de este caso, ¿ok? Entonces acá hay varias técnicas. Primero, para lo que sería el interior, lo vamos a buscar con el método de siempre, que sería con el método de la matriz hessiana, ¿sí? Es decir, calcular primeras derivadas parciales en x y en y, ver que esas derivadas se anulen y con eso encontrar los puntos. Y acá en este caso lo único que vamos a hacer es evaluar la imagen de esos puntos, nada más, ¿ok? Porque la idea sería, ya les digo que en este caso, más allá de que podamos calcular con la segunda derivada si son máximos, si son mínimos y qué sé yo, como es un conjunto acotado, la idea es comparar los puntos que nos den en el interior, sus imágenes, con las imágenes de los puntos críticos que nos den en el borde. Esa sería un poco el ida y vuelta que tenemos en este caso, ¿ok? Bien. Y después, acá, para el borde, tenemos dos métodos. Podemos usar Lagrange, ¿sí? Los multiplicadores de Lagrange, o podemos directamente usar una sustitución. ¿Cuál es la forma más fácil? En realidad eso depende del caso, porque depende de qué tan fácil o qué tan amable es la ecuación matemáticamente para trabajar al momento que nosotros tengamos que reemplazarla, ¿sí? Y poder trabajar. Entonces yo les diría que hay que verlo sobre la marcha eso, pero tengámoslo como opciones abiertas. Entonces vamos a empezar con el primer caso, ¿sí? Con el interior. Primero, el interior ya sabemos que en este caso, si ustedes se fijan en la figura, estamos hablando de estamos hablando en este caso de una circunferencia, ¿sí? Que tiene, en este sentido, supongamos radio 1 medio, ¿sí? O 1 sobre raíz de 2, y que está centrada en el 1, 1. ¿Sí? Con lo cual hay que ver si los puntos que nosotros evaluamos efectivamente pertenecen a esa circunferencia. Entonces, primera cuestión, nosotros voy a reescribir la ecuación. Esto nos queda como e a la x por x a la menos 1 menos, ¿sí? E a la y por y a la menos 1. Vamos a calcular las derivadas parciales y igualarlas a 0 para encontrar los puntos del interior. Entonces, primera derivada parcial respecto de x tenemos e a la x por x a la menos 1, acá sin cambios, más e a la x por menos 1 por x a la menos 1, a la menos 2 sería, menos e a la y por y a la menos 1, menos e a la y por menos 1 por y a la menos 2. ¿Sí? Ese sería el caso. Esta sería para la derivada respecto de x, esta sería para la derivada respecto de y con el menos adelante. Esto nos va a quedar como e a la x sobre x menos e a la x sobre x al cuadrado igual a 0. Y después acá tenemos menos menos es más, nos va a quedar como e a la y sobre y al cuadrado menos e a la y sobre y. Esto es igual a 0. Buscamos denominador común, en este caso nos queda como e a la x por x menos e a la x sobre x al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y después en este caso lo mismo, ¿sí? E a la y menos e a la y por y sobre y al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Vamos a sacar factor común en ambas ecuaciones. Fíjense, en este caso tenemos
X al cuadrado y Y al cuadrado no pueden anular nunca 0. Si yo multiplico en ambos lados, las puedo sacar tranquilamente. Después puedo sacar e a la x por x menos 1 es igual a 0 y acá lo mismo. E a la y por y menos 1 igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? En ambas multiplicaciones yo tengo una multiplicación de dos factores en ambas ecuaciones. Entonces lo que va a ocurrir es que alguno de los dos términos, tanto sea e a la tanto como x menos 1 o y menos 1 respectivamente, tienen que anular la ecuación. Pero la función exponencial nunca se anula, con lo cual si nunca se anula, nosotros lo que vamos a tener es que lo único que se puede anular es el resto de la ecuación, es decir, el otro término. Entonces, e a la x es siempre distinto de 0, e a la y es siempre distinto de 0, con lo cual lo único que hace 0 esta ecuación es el otro término. Y x menos 1 igual a 0 e y menos 1 igual a 0, con lo cual llegamos a que el único punto del interior, ¿sí?, es efectivamente uno de los candidatos, el punto 1, 1. ¿Sí? Fíjense que curiosamente es el centro de la circunferencia sobre la cual nosotros estamos evaluando el problema, con lo cual ya queda descartado, obviamente pertenece o está dentro del dominio de la función. Si después lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a dejar en stand-by porque hay que hacer una lista de todos los puntos que tengan esta condición y luego calcular sus imágenes para ver efectivamente cuánto nos dan en cada caso. Vamos a ver ahora con el tema del borde, ¿sí? Y esto vamos a pasar un poco más rápido porque ya les digo, son muchas cuentas y la idea es tratar de entender un poco las técnicas de cada una, ¿sí? Entonces ahora la idea es tratar de evaluar la función en el borde, es decir, nuestra función había sido como e a la x por x a la menos 1 menos e a la y por y a la menos 1 y nuestro borde, que era la circunferencia exacta, nos quedó como 2 por x menos 1 al cuadrado más 2 por y menos 1 al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Ok? Ese sería el borde con el cual hay que calcular. Supongamos que lo hacemos con los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces vamos a usar, digamos, el método 1, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no?, que sería por Lagrange. En este caso de Lagrange, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra restricción tenemos que pensarla como una función, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra función g de xy nos va a quedar. Lo ideal siempre, lo que sugieren los autores es tratar de, al momento de elaborar la función, pasar todos los términos, ¿sí?, para un solo lado de la ecuación y dejar el cero del otro lado y pensar esa ecuación como una especie de curva de nivel, ¿sí?, o de superficie de nivel, como ustedes prefieran. Depende del caso, ¿no? En este caso es una curva de nivel, pero digamos, en este sentido, de esta función, fíjense que lo único que hice fue pasar el 1 restando un solo lado. Ahora vamos a armar la función a optimizar, ¿sí?, que en este caso el operador lagrangiano nos va a quedar como la función, efectivamente, que nosotros tenemos que optimizar, más lambda por, menos lambda, perdón, por la restricción. Si tuviéramos más de una restricción, esto se sigue o se continúa. Sería lambda 1 por la primera restricción, menos lambda 2 por la segunda restricción, y así sucesivamente. Como acá en este caso tenemos una sola, no hay problema. Entonces vamos a tener la función, en este caso nos va a quedar como e a la x por x a la menos 1, ¿sí?, menos e a la y por y a la menos 1, y en este caso tenemos menos lambda por, y acá abrimos, ¿no?, 2 por x menos 1 al cuadrado, más 2 por y menos 1 al cuadrado, menos 1. Bueno, hay un spoiler acá, ¿sí?, un pequeño avance de la película. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros acá podemos resolver tranquilamente este problema con las incógnitas que tenemos, que cuáles van a ser. Primero, hacemos la derivada de esta función respecto de x y la igualamos a 0. Lo mismo, hacemos la derivada respecto de y lo igualamos a 0. Tenemos una ecuación, otra ecuación y finalmente tenemos la última ecuación, que es la propia restricción del problema. Son tres ecuaciones para tres incógnitas, que en este caso son x, y lambda. Entonces, ¿cuál es la idea? Tres incógnitas y tres ecuaciones nos permiten a nosotros despejar sin problemas digamos, al sistema. El tema es que este método lo que tiene es que, sobre todo en este caso que es una ecuación complicada, y de hecho yo lo probé antes de hacer el video, el camino es bastante largo. Y les diría que para lo que es un examen no conviene encarar por este lado por el simple hecho de que se tarda mucho y las ecuaciones no son claras, no son ecuaciones fáciles y por lo tanto es fácil equivocarse. Entonces vamos a probar, esto yo se lo dejo planteado, pero se entiende que ese es el camino. Vamos a ver el otro método que vamos a usar en este caso, que es de sustitución. ¿Cuál es la idea? Fíjense lo siguiente. Nuestra restricción, si ustedes se imaginan, nosotros estamos en R3, ¿no? Bueno, y tenemos la función, etcétera, etcétera. La función está por arriba, ¿sí?, digamos en la parte, en el eje Z, el tradicional eje Z. Pero nuestra restricción es un círculo de centros 1, 1 y radio
1 sobre raíz de 2. Con lo cual el centro, más o menos la curva tiene esta forma, aproximadamente. Pero ¿cuál es la idea? Si es una curva, tiene una sola dimensión, ¿sí? Va a depender de un solo parámetro. Con lo cual, estaría bueno parametrizar esa curva, que es la función g, ¿ok? En una función de un parámetro y luego componer esa función dentro de esa curva. Porque fíjense, supongamos que la imagen de la función viene por acá. Si yo lo que hago es evalúo esa función solamente en la curva que a mí me interesa, lo que voy a obtener es, vamos a decir así, la función reducida. Es decir, la función reducida en ese entorno que me interesa calcular. La transformo en una función de una sola variable, porque fíjense, compongo una función de dos variables con una función de una sola, que en este caso es la función g, que ahora hay que parametrizarla, y la evalúo como si fuera una función de máximos y mínimos de análisis 1. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hago es directamente calculo primeras derivadas y listo. No hay mucho más que hacer. Entonces vamos a probar por ese lado. Ya les digo, los dos caminos son interesantes, pero fíjense cuál es el que más les rinde a ustedes. Entonces vamos a empezar por ese lado. Primera cuestión, vamos a parametrizar g. Entonces habíamos dicho que en este caso nuestra curva nos quedaba como 2 por x menos 1 al cuadrado más 2 por y menos 1 al cuadrado, esto es igual a 1. Bueno, cuando nosotros tenemos una suma de dos cosas que nos dan al cuadrado, lo más cómodo es usar la identidad trigonométrica tradicional. Coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, esto es igual a 1. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, fíjense, si igualamos término a término, vamos a tener que coseno cuadrado de θ va a ser el primer término, después tenés seno cuadrado de θ, que es el segundo, y esto nos queda 1. ¿Sí? Directamente, porque es una forma de usar esa identidad más fácil para nosotros. De acá lo que vamos a sacar va a ser lo siguiente, fíjense. Para la primera parte, que coseno de θ, ¿sí? Nos va a quedar dos maneras, ¿sí? Porque vamos a tener módulo de coseno de θ, en ese sentido, o coseno cuadrado de θ, que nos queda como 2 por x menos 1 al cuadrado. Si despejamos x, vamos a tener dos respuestas. Obviamente con el tema del módulo, porque estamos elevando dos números al cuadrado. En x1 vamos a tener 1 sobre raíz de 2 por coseno de θ más 1. Y en x2 la otra respuesta sería lo mismo, pero con menos 1 sobre raíz de 2 por coseno de θ más 1. ¿Sí? Ahí contemplamos las dos variantes. ¿Cuál es la idea con esto? Que ya sabemos las dos parametrizaciones posibles de nuestra curva en particular. Y lo mismo si vamos a la parte de seno, ¿sí? En este sentido vamos a tener que seno cuadrado de θ nos va a quedar como 2 por y menos 1 al cuadrado, y en ese caso vamos a tener a i sub 1 que nos va a quedar como 1 sobre raíz de 2 por seno de θ más 1, y a i sub 2 que menos 1 sobre raíz de 2 por seno de θ más 1. ¿Sí? Ambas son válidas también. En este caso lo que hay que hacer es componer la función, ¿sí? Original con esta parte y después derivar la función correspondiente. Entonces lo que vamos a tener es que en este caso, como ustedes ven, x es una función de θ e y es una función de θ. Por lo tanto, al momento de hacer la composición, obviamente hay que tener cuidado con todas las reglas que había así por haber, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando hacemos f en función de x de θ y de y de θ, ¿cómo queda la ecuación? Yo les pido en este caso que me sigan porque es algo bastante largo, ¿sí? Y sobre todo puede dar a errores de interpretación. ¿Ok? Entonces, por las dudas. La función original, recuerden ustedes, la voy a escribir acá en verde. La función original que era e a la x por x a la menos 1 menos e a la y por y a la menos 1. Hasta ahora eran dos variables. Cuando yo hago la composición, van a ser esas dos variables en función de la primera, que es el parámetro θ, que nosotros ya calculamos. Entonces, en este caso, sigo acá abajo, esto nos va a quedar como e a la x de θ, ¿sí? Por x a la menos 1 en función de θ, menos e a la y en función de θ, por y a la menos 1 en función de θ. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a dejar de escribir θ porque voy a sobreentender esta idea, que x es función de θ y que y es función de θ. ¿Por qué pido esto? Porque ahora, como transformé, hice una composición. La función f ahora depende de un solo parámetro, ¿sí? Lo que sería lo que tendría que calcular para las derivadas es lo que se llama derivadas implícitas. Es decir, derivo la función, ¿sí? Respecto de la variable original, pero como tengo una composición, tengo que aplicar regla de la cadena y toda la historia. ¿Sí? Entonces esa sería la lógica detrás de este problema. Entonces, en este caso, la derivada de f respecto de θ me queda e a la x sin cambios por la derivada de x' por x a la menos 1 más e a la x por menos 1 por x a la menos 2 por la derivada de x, hasta ahí sin cambios, ¿sí? Esta parte
Y fíjense que esta otra es la misma pero con e a la i. Así que directamente puedo replicar la estructura, ahora sí sin, ¿cómo es? Sin, digamos, repetir las ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en limpio, ¿sí? Esto, vamos a expresarlo en limpio. Yo lo único que voy a hacer, acuérdense, el objetivo es que la derivada de la función sea 0, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer bastante álgebra con los pasos, ¿sí? Acomodar, buscar denominador común y qué sé yo. ¿Cuál es mi idea? Igualar ambos términos, este y este otro, y despejar en función de esos términos θ en función de x, de y y lo que sea. Como esto era 0, paso este término para el otro lado sumando, me queda solamente este término con x del lado izquierdo, este término del lado derecho, y acomodando la ecuación, ya les digo, pues son muchas cuentas, queda de la siguiente forma, fíjense. La función de y al cuadrado por e a la x por x' por x menos 1, esto queda lo mismo como x al cuadrado por e a la y, ¿sí? Por y' por y menos 1. Y si quieren ponerlo más específico, poner solamente x de un lado y solamente y del otro, que está bueno también, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿no? Paso el x al cuadrado dividiendo, entonces la expresión me queda e a la x por x' por x menos 1 sobre x al cuadrado, esto es igual a e a la y por y' menos 1 sobre y al cuadrado. Bueno, si uno ataca esta función término a término, claramente es un problema, porque obviamente nosotros estamos viendo que es muy engorrosa, pero hay que tratar de leer entre líneas acá y entender un poco cuál es el significado. Fíjense, supongamos que a esto nosotros le llamamos una función en función de x y una función en función de y. Si yo reemplazo las dos variables y la función me da exactamente el mismo resultado, que esa es la verdad que está expresando esta igualdad, esa conclusión simplemente quiere decir que x e y son iguales, con lo cual es mucho más fácil el trabajo, porque eso lo que está diciendo es que si x e y son iguales, no tengo que ocuparme en resolver esta ecuación, sino simplemente interpretar lo que dice, y ahora tengo que pasar a igualar las ecuaciones de x y de y. Entonces el problema es mucho más simple, ¿sí? Porque nos simplifica mucho el problema. Entonces, fantástico porque ya tenemos las cosas más resueltas desde ahí. Entonces, fíjense, igualamos respecto de x y de y, en ese caso decimos x es igual a y, entonces ahora tenemos las combinaciones de x1 y x2. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Igualar todas las variables o las ecuaciones de x1 e y1, ¿sí? Y tengo que hacer todas las combinaciones posibles. ¿Cuáles son esas combinaciones? Bueno, básicamente van a ser 4. Fíjense, yo voy a tener la combinación de x1 y x2 y luego la combinación de y1 e y2, supongamos que lo armamos tipo tabla, como para que se entienda el concepto. Entonces yo voy a tener, supongamos, la combinación 1 de y1 y 1, después la 2 de x1 y 2, la 3 y finalmente la 4. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo uno a uno, ¿sí? Vamos a ir igualando estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, venimos acá, tenemos para la 1, ¿sí? En este caso sería de x1 y 1, en este caso tendremos que igualar esta con esta. Fíjense que, pequeño tip, cuando igualamos cada una de las ecuaciones, sea el caso que sea, los unos que están sumando, como están sumando en todas, yo resto uno de ambos lados y lo saco de 0. Entonces ya me saco el problema encima. Entonces la igualación va a ser mucho más simple. Otra cosa, cuando iguale coseno y seno, como ambos están multiplicados por 1 sobre raíz de 2 más o menos, también multiplico por raíz de 2 en ambos lados y saco esa variable. Con lo cual es mucho más simple porque la igualdad solamente se transmite en coseno de θ es igual a menos seno de θ para el primer caso. Esto también se repite para el cuarto caso, ¿no? De x2 y 2, donde tenemos coseno de θ es igual a menos seno de θ. Y entonces para el segundo caso y para el tercer caso, ahí tenemos coseno de θ es igual a seno de θ y lo mismo del otro lado. Con lo cual, fíjense que la fórmula es mucho más simple. Ahora, el tema acá, una vez que resolvimos esto, que es bastante, la idea sería la siguiente, decir, bueno, ¿cuánto nos quedan en las igualdades? ¿No? Entonces, porque acá tenemos, y obviamente tenemos que restringir el resultado a R2, entre 0 y 2pi, perdón, porque es una sola vuelta. Entonces, en este caso, si ustedes despejan, esto también lo pueden hacer con tangente. Coseno es igual a menos seno de θ para todo ángulo que sea un múltiplo de la siguiente forma: 1/4 por 4pi por n más pi. ¿Sí? Esto, si quieren, lo pueden sacar con una calculadora o pueden sacarlo directamente con identidad trigonométrica. Y lo mismo con coseno de θ es igual a seno de θ.
En ese caso, la igualdad va a ser muy similar, pero con un menos, ¿sí? Esto por 4pi por n menos pi. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es buscar cuáles son los múltiplos enteros que están incluidos entre 0 y 2pi, porque es la vuelta que me interesa. Entonces, en este caso, si pruebo con n igual a 0, tita me queda como pi sobre 4. Si pruebo con n igual a 1, tita me queda como 5 cuartos de pi. ¿Sí? Perfecto. Acá si pruebo con n igual a 1, porque si pruebo con n0 me queda negativo, tita me va a quedar como 3 cuartos de pi. Y si pruebo con n igual a 2, tita me va a quedar como 7 cuartos de pi. Entonces, estos cuatro ángulos van a dar origen a 4 puntos distintos según el x1, x2 que nosotros estemos evaluando en cada caso. ¿Ok? Esa sería la idea. Acá la idea sería tratar de evaluar, ¿sí?, esos puntos con alguna tabla de Excel o lo que sea y ver cuánto nos queda en cada caso. Por ejemplo, supongamos, para cada ángulo podemos sacar cuánto vale coseno y seno, ¿sí?, una opción, y ver qué puntos nos quedan. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, supongamos, ¿no? En este caso tendríamos para el ángulo, supongamos que el ángulo en este caso nos va a quedar como pi sobre 4, 3 cuartos de pi, 5 cuartos de pi y 7 cuartos de pi. Entonces en este caso vamos a tener coseno de tita, seno de tita y obviamente menos coseno de tita y menos seno de tita. Entonces ya con esto vamos evaluando cuánto nos queda en cada caso. ¿Ok? Obviamente también lo pueden poner si quieren en grados. Y lo tienen que multiplicar por 180. Entonces en este caso esto vamos a tener 90. Entonces con esto, con esta tabla, ustedes pueden evaluar cuáles son los puntos que van quedando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en caso de pi sobre 4, para los valores de coseno y seno, ¿sí?, en cada uno acá tenemos 45, 135, esto lo estoy poniendo en grados por las dudas, si ustedes prefieren poner a trabajar en uno o en otro sistema. Después, lo que vamos a tener es que para la parte de coseno tenemos 1 sobre raíz de 2. En este caso, después tenemos lo mismo para acá, negativo y positivo, ¿no? Después en la parte de seno, lo mismo, ¿no? 1 sobre raíz de 2 positivo. Lo bueno es que acá dentro de todos los números son bastante homogéneos, ¿sí? Esto es bastante cuentoso, ¿sí? O sea, prepárense, digamos, para tener un tiempo considerable en el parcial de hacer este paso y, obvio, como es lógico, es importante estar bien aceitado con los temas porque, nada, hacer las cuentas rápido. Entonces, en base a esto, ¿qué hacemos? Con estas cuentas calculamos cuáles son los puntos de x1 y x1 e y1 y 2 que nos van a dar a nosotros, ¿sí? O sea, reemplazando todos esos valores en coseno de tita, seno de tita, y multiplicándolos por 1 sobre raíz de 2 y luego sumándolos por menos 1. Entonces yo voy a poner la tabla resumida, cuáles son los puntos. En realidad lo bueno es que son 4 puntos, pero por ejemplo, para cada uno de los casos, supongamos, tenemos tita, en este caso pi sobre 4, 3 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, 7 cuartos de pi, ¿no? En cada uno de estos casos vamos a tener x1, x2, y1 e y2, ¿no? Ponemos cada una de las variables en este sentido. ¿Sí? Entonces vamos a completar. Aclaro que tengo un Excel al lado por las dudas. Tenemos un medio, ¿sí?, 3 medios, un medio, después tenemos 3 medios, un medio, y así, ¿no? Parece como un tatetí, más o menos, pero esa es un poco la idea. Entonces, un medio, 3 medios, un medio y 3 medios. Bien. Entonces, ¿qué combinaciones podemos llegar a tener acá? Porque nuestro punto original, con el que habíamos visto, era el 1, 1. Después, punto 2 acá va a ser un medio, el 3, que es el 1 medio, 3 medios, o sea, todo con todo, ¿no? P4, que en este caso va a ser 3 medios, 1 medio, y finalmente P sub 5, que en este caso va a ser 3 medios, 3 medios. Entonces lo que hay que hacer en este caso es evaluar cuál es, o sea, la imagen que tenga cada uno de ellos, ¿sí?, en la función, y ver efectivamente cuánto nos queda, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a
poner, ¿sí? La imagen, fíjense, en este caso la imagen es 0. Acá lo que hay que hacer es reemplazar directamente en la función original, porque ya terminó nuestra labor de, digamos, de ver cuánto nos queda en cada caso. Entonces, cuando calculamos la imagen, que ya les digo, lo único que hay que hacer es hacer la cuenta. Esto nos va a quedar como 0,31 y menos 0,31. Acá, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en ese recinto, este va a ser el máximo y este, efectivamente, va a ser el mínimo. Con lo cual, esta sería la resolución completa del parcial. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.